Bien, entonces vamos a estar por acá enseñando o compartiendo con ustedes un tema bastante clave que tiene que ver precisamente con el descanso. Seguimos en la serie que se llama Porque usted lo preguntó. Una de las preguntas que llegaron cuando se hizo oral el sondeo fue, ¿debemos los creyentes o los cristianos guardar el día sábado o tenemos que guardar todo un día completo? ¿Tenemos que guardar el Shabbat como lo guardaba Moisés y el pueblo o como lo guardan hoy día los judíos? Bueno, a raíz de esa pregunta y otras relacionadas que llegaron, dijimos, bueno, hay que hablar del tema del descanso, pero no cualquier descanso, sino el verdadero descanso que la Biblia nos reta, que la Biblia nos impulsa a tener. Como bien ustedes saben, Dios, ¿verdad? Creó la tierra, creó todo lo que vemos, creó el ser humano y dice que después de haberlo creado todo, ¿qué hizo al séptimo día? Descansó. Él descansó. El mismo creador de todo tomó la decisión, ¿verdad?, de parar y descansar. Entonces, hay un reto de parte de Dios hacia nosotros de que igual paremos, descansemos. Es una práctica que Él demanda de nosotros y es algo que también nos va a caracterizar como hijos de Dios, como discípulos de Cristo. Al mismo tiempo, el descanso es un regalo de Dios para nosotros. Un regalo prometido. Todo lo que Él hace mientras descansamos, de repente es un trabajo que no vemos, pero es mucho lo que Dios trabaja en nosotros cuando paramos a descansar. Y por eso es importante hablar de este tema y por eso la importancia de hablar de ese verdadero descanso que Dios demanda para nosotros, pero también el descanso que Él nos ofrece en su presencia. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor que nos dirija en lo que vamos a compartir hoy? Padre, gracias. Gracias por la oportunidad de estar acá, de compartir, Señor, tu palabra. Dios, gracias porque eres bueno con nosotros y podemos reunirnos, podemos estar en un espacio como este, donde con libertad podemos estar acá para aprender. Hoy te pedimos que nos retes, que nos enseñes, que nos desafíes, Dios, que no nos permitas o que no me permitas a mí hablar por mi propia cuenta, sino que todo lo que salga de mi boca sean tus ideas, tus pensamientos, todo filtrado por tu espíritu, por lo que dice tu palabra. Te damos gracias, dejamos este tiempo en tus manos y en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Yo quiero hacerles una pregunta a ustedes y probablemente no la van a contestar, pero para que se den cuenta la necesidad del descanso. ¿Cómo son ustedes cuando están cansados? ¿Cómo son ustedes cuando están cansados? ¿Cómo es su esposo cuando anda cansado? ¿Cómo es su esposa cuando anda cansada? ¿Cómo son sus hijos cansados? ¿Cómo es su papá cuando anda cansado? ¿Cómo es usted cuando anda cansado o cansada? Por ahí escuché chichoso. A mí me da que yo me enredo todo, no sé ni cómo me llamo, ni dónde estoy, ni para dónde voy. Choco contra todo. Cuando yo ando cansado, ando chocando y se me olvida todo. Y si ayer me dice algo, yo le digo que sí, pero ni sé de qué me está hablando. Y cuando estoy cansado, ¿verdad? Es complicado. No me da chicha, a mí me da chicha cuando tengo hambre. Esos son otros 100 pesos. No me da chicha de sueño, me da chicha de hambre. Si yo tengo hambre, ahí sí es cosa seria, ¿verdad? Y de repente, si tengo hambre y estoy cansado, entonces se complica el asunto. Imagino que a algunos de ustedes les pasa también, ¿cierto? Pero cuando andamos cansados, no estamos, lógicamente, al 100%. Estamos a un 50, 40, 30, a veces a un 10% apenas sobreviviendo al día. Y no pensemos solo en cansancio físico, pensemos también en cansancio mental. A veces hemos trabajado mucho mentalmente y estamos, lo que decimos, embotados. ¿Han escuchado ese término? Está uno embotado y ya, como dijo aquel, se le lengua le traba y toda la cosa. Ya uno no sabe ni dónde está. Cansancio, ¿verdad? Mental. También a veces nos cansamos emocionalmente. Una situación difícil, dolorosa, muy compleja, hace que emocionalmente nos sentimos como drenados. Hay personas
que a veces nos cansan emocionalmente, nos drenan. Yo creo que todos conocemos personas que uno pasa con esa persona 1 horita, 2 horitas y usted siente como que un gorila que esa persona tenía se lo pasó a usted, ¿cierto? También en algunos momentos vamos a sentir un cansancio a nivel espiritual, porque hay una prueba muy dura con la que estamos atravesando, porque hay un tema de batalla espiritual, porque hay un tema de guerra espiritual con el que estamos lidiando, no necesariamente un momento, ¿verdad?, de sacando un demonio o algo así, sino situaciones entre personas donde uno dice, ahí está el enemigo obrando en medio de esta situación y nos desgasta espiritualmente. Pero hay una solución al cansancio. La solución es el descanso. El descanso. Y Dios no solamente nos promete que en Él descansamos, sino que Él manda que nosotros descansemos. ¿Cuál es el origen de este tema? Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 5, versos del 12 al 15. Ahí vamos a ver el momento. Es un texto que también está en Éxodo 20. Vamos a ver el momento donde Dios da a Moisés, ¿verdad?, los 10 mandamientos de los cuales se desprende toda la ley. Y dentro de estos mandamientos, ¿verdad?, tenemos el tema del descanso. Vamos a leer capítulo 5, versículos del 12 al 15. Leo para ustedes la Nueva Versión Internacional. Dice: observa el día sábado para santificarlo, tal como el Señor tu Dios te lo ha ordenado. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu burro, ni ninguno de tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Así podrán descansar tu esclavo, tu esclava y lo mismo que tú. Y dice el verso 15, recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con gran despliegue de fuerza y de poder. Por eso el Señor tu Dios te ordena respetar el día sábado. Es una ordenanza, es decir, es un mandato de Dios. Te ordena guardar el día sábado, el séptimo día. ¿Por qué es el sábado el séptimo día de ellos? Porque el primer día de la semana de los judíos, y en este caso del pueblo de Dios, es el día domingo. Por eso la Biblia dice que en el primer día de la semana, cuando fueron las mujeres a la tumba, no encontraron a Jesús. Eso es el día domingo. Entonces el día séptimo sería el día sábado. Dios mandó a guardar ese día para el reposo. Pero en ese reposo, vean cuál es la directriz específica de lo que tienen que hacer. Dice que es para santificarlo. Se va a trabajar 6 días y el séptimo es un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. Y nadie, dice, tiene que hacer trabajo alguno. Entonces no se vale que descansa el esposo, pero la esposa no. Tampoco se vale que descansa la esposa y el esposo no descansa. Todo mundo parejo tiene que descansar. Vean que aquí hasta los animales, Dios dice, hasta los animalitos, vamos a darle descanso. Toda la gente que trabaja para usted tiene que parar ese día y descansar. Ese es el origen, ¿verdad? Es la ley. Ahora, a nosotros, ¿cómo esta ley se nos aplica a nosotros? Bueno, Jesús años más tarde lo explica. Y lo explica precisamente con 2 historias, 2 momentos donde Él hizo algo el día sábado. Es una ocasión, una oportunidad donde Él nos demuestra qué se puede hacer sábado, qué no, y hacia dónde va la idea de descansar y de reposar. Entonces vamos a ir a Marcos capítulo 2. Vamos a ir a Marcos capítulo 2. Versos del 23 y luego vamos a continuar el capítulo 3 hasta el versículo 6 para poder leer las 2 historias ahí pegaditas de Jesús trabajando en algunas cositas el día sábado. Dice, un sábado al pasar Jesús por los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar a su paso unas espigas de trigo. Mira, le preguntaron los fariseos, ¿por qué hacen ellos lo que está prohibido hacer en día sábado? Él contestó,
¿Nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad? Entró en la casa de Dios cuando Abiatar era el sumo sacerdote y comió los panes consagrados a Dios, que solo a los sacerdotes les es permitido comer, y dio también a sus compañeros. El sábado se hizo para el ser humano y no el ser humano para el sábado. Añadió, así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Vamos a parar ahí. Jesús les está diciendo, ojo, el día sábado es para que lo aprovechen, no para que el sábado sea una carga para ustedes. Los fariseos y los líderes religiosos de esta época habían convertido el día sábado ya en una carga, en una presión. Dios había establecido lo que leímos y ellos a eso le habían agregado un montón de limitantes. Un peso específico, no podían cargar, no sé si era más de 1 o 2 libras, no podían caminar más de 1 o 2 kilómetros. Era algo impresionante todo como lo habían cercado y le habían agregado un montón de cosas, al punto que básicamente usted el día sábado no podía hacer casi que nada. Y en lugar de convertirse en un tema de descanso, de contemplar a Dios, de reposar, de retomar fuerzas, se convertía en un asunto de presión. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Pero Jesús en algún momento les va a decir, ustedes ponen cargas en la gente que ni ustedes pueden tomar. Y los va a señalar y les va a decir, ojo, ustedes descansan y dicen descansar, pero en su casa todos los sirvientes están trabajando. Entonces, ¿cómo estamos con el tema de la ley? Jesús los va a confrontar porque se había convertido en un tema de un montón de requisitos extra a la idea central que Dios había demandado. Y véanlo acá, el sábado es para que el ser humano lo aproveche y no al revés, no para que se convierta en un asunto de una carga. Es como cuando nosotros tomamos un día a la semana para servir a Dios. La idea es que haya un disfrute, un gozo. Cuando ya estamos sirviendo a Dios y cada sábado, cada domingo es una carga gigantesca, algo está pasando ahí al revés. ¿Me doy a entender? Sí. Y veamos la otra historia pegadita. Marcos capítulo 3. En otra ocasión entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo un día sábado. Entonces Jesús dijo al hombre de la mano paralizada, ponte de pie frente a todos. Luego dijo a los otros, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos permanecieron callados. Jesús se les quedó mirando, enojado y entristecido por los obstinados que eran, y dijo al hombre, extiende la mano. Así que la extendió y la mano quedó restablecida. Tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los partidarios del rey Herodes cómo matar a Jesús. Vean qué interesante. Jesús mismo les pregunta, ¿qué se hace el día sábado? ¿Algo que dé vida o que dé muerte? Se quedan callados. Y después de que Jesús sana al hombre, se van pensando en cómo matarlo. Ya ahí estaban pecando en su mente. Ya ahí el sábado al traste, como decimos, ¿verdad? Ya al guardar el sábado se fue. ¿Por qué? Porque están pensando en cómo matar. Eso no debería pasar el día que se descansa. Pero para ellos, como eran reglas simplemente visibles, pero se saltaban el tema de corazón, el tema interior, podían darse el lujo de planear cómo matarlo, pero por otro lado decir, nosotros guardamos el sábado. Y aquí, con este par de historias, Jesús nos demuestra que más allá de no hacer, 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 se trata de pensar en qué puedo hacer en Dios, para Dios, en el disfrute de su presencia, contemplándolo a Él, que me dé descanso, satisfacción, plenitud, consuelo. Eso es lo que se hace el día sábado, el día de descanso. Puede ser lunes, puede ser domingo, puede ser sábado. Por eso queremos ser enfáticos en que el día de descanso de nuestro pastor vamos a cuidárselo el día lunes, que él pueda descansar en Dios, que pueda retomar fuerzas, que pueda meditar en él. Si de repente Fabián le escribe, porque mire, padre, lo que pasó, aquel hombre dijo aquello, que él dijo, que me dijo, que el otro dijo, que no dijo, ¿qué pasa con el día de descanso de él?
se lo distorsionamos porque ya lo ponemos a pensar en cosas que no es lo que queremos hacer un día de descanso. Ahora, entonces ustedes seguro se preguntan, bueno, y ya nos mostró qué era la ley, ya nos mostró qué fue lo que Jesús dijo, cómo lo aplico o cómo vivirlo en el día a día. Bueno, veamos tres funciones o tres aspectos vitales del verdadero descanso, de ese descanso que la Biblia nos demanda, ese descanso que Dios quiere para nosotros. Tres funciones. Y con estas tres, uno puede entonces preguntarse si lo que estoy haciendo un día de descanso verdaderamente me hace descansar o si de repente estoy equivocándome en lo que significa el día de descanso. Bien, número uno, tiene que ver con la contemplación. Tiene que ver con la contemplación. Hay un verso, creo que lo tenemos ahí, famoso, ¿verdad? Salmos 23, del 1 al 3. Leámoslo un momento. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su hombre, de su nombre. Ahí podemos ver entre líneas lo que está haciendo David tiene que ver con descanso. El primero está contemplando, está admirando, está honrando y está reconociendo en Dios su pastor. Y está reconociendo en Dios que en él nada le falta. Hay un tema de contemplación de Dios como tal. Y después, más adelante en el texto, él habla de ese descanso que Dios le da, que es de cierta forma restaurativo. Dice que en lugares de delicados pastos lo hace descansar. Hay un tema de restauración, de agarrar nuevas fuerzas. Hay un tema ahí, ¿verdad? De que Dios viene y en ese descanso trabaja en nosotros. Y después el texto al final nos habla que dice que lo va a guiar. Tal vez lo podemos ver para no parafrasearlo. Dice, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Cuando descansamos y paramos, vamos a tener mayor claridad también para saber cuál es el siguiente paso. Dios nos da dirección también cuando descansamos. Y por ahí se desprenden esas tres funciones que vamos a ver hoy. Entonces, profundicemos en la primera, contemplación. Entonces, cuando usted dice, el día tal es el día en que quiero descansar, algo o durante todo el día o en algún momento de ese día tiene que haber espacio para contemplar a Dios, contemplar su creación, contemplar todo lo que Él le ha dado, todas las bendiciones. Tiene que haber un espacio para agradecer. Tiene que haber un espacio para sentir contentamiento. No es posible que el día de descanso sea un día donde estoy en la casa, como dice mami, refunfuneando. Que nadie me ayuda aquí en la casa, que el oficio, que no sé qué, y que aquí, que todo está desordenado. Eso yo sé que no pasa en ninguna de la casita de ustedes, gracias a Dios. Y que estos zapatos, que no sé qué, y que se fue el agua, lo que me faltaba. Y es ese asunto de que usted entra ahí y es un tanate. Yo me acuerdo lo que es estar en la casa un sábado, un sábado normalmente, y era aquello, y llegaba una visita y todo el mundo así como aquí no pasa nada. Y en teoría era el día de descanso, para reposar, para contemplar al Señor, su creación, agradecer, frenar. Tenemos que hacernos de la idea de si hay un día o un ratito, tal vez no puedo tomarme todo el día por la realidad laboral en la que estoy, por la realidad de vida, pero si lo que puedo tomarme es una mañana o una tarde, tiene que haber esto. Hay que parar y contemplar. Dios, gracias por la casa en la que vivo. Dios, gracias por el medio de transporte. Dios, gracias porque puedo comerme un platito de arroz con frijoles y un huevito duro. Señor, gracias porque no nos falta nada. Señor, no lo había notado, pero qué lindo que cantan los pajaritos hoy. Yo tengo una aplicación, ahí luego se las puedo mostrar, donde uno pone el celular a que grabe el audio y luego le dice a uno cuáles pajaritos son los que andaban. Buenísima, buenísima. A mí me hubiera encantado ser biólogo y andar ahí viendo pajaritos, animales y eso. Entonces yo un sábado en la mañana o algún día pongo la aplicación en la mañana y me pongo a ver 10. Aquí hay cualquier cantidad de especies lindísimas de pajaritos.
Algo hay que contemplar de lo que Dios hizo. Dios creó todo y después de que lo creó, el séptimo día descansó para contemplar lo que había creado. Y nosotros andamos en carreras y pasamos por alto todo lo que Él hace por nosotros. Vean este par de pasajes que tenemos acá. David, el rey David era experto en esto de contemplar al Señor. Y los salmos son textos que nos pueden ayudar a ese día de descanso, a conectarnos con nuestro Creador, descansar, contemplarlo, honrarlo. Vean lo que dice Salmos 46 del 8 al 10. Dice: vengan y vean los portentos del Señor. Él ha traído ruina sobre la tierra, ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra, ha quebrado los arcos, ha destrozado las lanzas, ha arrojado los carros al fuego. Es decir, Dios ha acabado con todo aquel que estaba en contra de su pueblo, en protección de su gente. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, seré enaltecido en la tierra. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. En el mucho corre-corre, muchas veces no estamos deteniéndonos a reconocer quién es Dios. ¿Quién es el que me permitió tener el empleo que tengo? ¿Quién es el que me permitió tener la casa que tengo que pasan polva y se ensucia demasiado? Dios es el que me permitió ese hogar. Dios es el que me permitió esa familia que da lata todos los fines de semana. Me tengo que detener quieto, en silencio y reconocer quién es Dios. Eso es parte de lo que tengo que hacer ese día donde descanso. Veamos lo que dice Salmos 77, versículos del 11 al 12. Salmo 77, del 11 al 12. Dice, igual, nueva versión internacional: prefiero recordar las hazañas del Señor, traer a la memoria sus milagros de antaño. Meditaré en todas sus proezas, evocaré tus obras poderosas. Dice, prefiero recordar las hazañas del Señor. Ese día de descanso, ese día de pausa, recuerdo lo que Dios ha hecho por mi vida, recuerdo lo que Dios ha hecho en mi familia, recuerdo lo que Dios ha hecho en la iglesia, recuerdo lo que Dios está haciendo en el trabajo, recuerdo la semana de trabajo y cómo lo vi a Él actuando, cómo pude hallar gracia delante de las personas por Dios. Eso tengo que hacer ese día de descanso. Meditar en todas sus proezas, porque quien lo ha hecho todo ha sido Dios, no hemos sido nosotros. Si las cosas están saliendo bien es porque Dios está trabajando y está haciendo todo para que salga bien. Entonces tengo que parar quieto, reconocer que Él es Dios y meditar en sus hazañas, en sus milagros, en todas sus proezas. Ese día en que, o esa mañana o esa tarde en que paro para descansar. Tiene que ver con contentamiento, ¿verdad? No hay que dar por sentado nada de lo que tenemos, somos o hacemos. Y tiene que ver con mucha gratitud. Tiene que ver con mucha gratitud. ¿Qué más hay que hacer en el día de descanso? ¿Cuál es otra función del descanso para nuestra alma? La segunda que veíamos inclusive en el Salmo tenía que ver con esa restauración o con ese recobrar fuerzas. Hay un texto que yo sé que ustedes lo conocen, vamos a leerlo, que no podríamos jamás hablar de descanso sin leerlo. Dice Mateo 11, del 28 al 30. Mateo 11, Mateo 11, del 28 al 30. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Otras versiones dice, y yo los haré descansar. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana.
La carga laboral, la carga de la familia, la carga emocional, la carga mental, la carga económica, todo aquello que llevamos día a día no es liviano, es muy pesado. Entonces, el día de descanso que Dios nos manda a tomarlo y que Dios nos lo ofrece es para agarrar todo eso que está encima y soltarlo delante de Jesús para ser restaurados, para recobrar fuerzas, para levantar el ánimo y para que Él trabaje en nosotros en recuperarnos de aquello que hicimos. Por acá tenemos un muchacho que es futbolista y él sabe, ¿verdad? Y si estoy bateando, después me dice. Después de que hay buenos entrenos, ¿verdad? Previos a un partido, van al partido y al día siguiente normalmente son trabajitos de recuperación, le llaman, ¿verdad? En teoría es más al suave ahí, cuando hay tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hubo mucho desgaste, hubo esfuerzo, entonces al día siguiente se hace un trabajo físicamente de recuperación. Hay un montón de conceptos, ¿verdad? En el universo que Dios ya creó con descanso aparte de nosotros, y somos nosotros los jupones que no queremos tomarlo. ¿Ustedes saben cuántas horas duerme un koala? 22 horas según internet. 22 horas. Ahí estaba leyendo que no sé si es la pitón y los tigres, después de que comen sabroso, duermen 18 horas para procesar lo que se comieron. Dicen que algunos tienen complejo de pitón, ¿verdad? Que solo comen y duermen. Bueno, y así podemos seguir. Los perros, ¿cuántos tienen perritos en casa? Ponen atención, ¿qué pasa haciendo un perrito? Durmiendo, riquísimo. Los bebés, ¿cuánto duermen los babies durante el día? En la noche es otra cosa, ¿verdad? Pero por lo menos en el día, al inicio, y ahí después van a tomando, necesitan descansar. Todo fue creado así. Los osos tienen este famoso sistema de hibernar, ¿verdad? Recargan energías, un montón de calorías para luego soportar el frío en una cueva, ¿verdad? Pero los seres humanos, Dios nos dijo, descansen un día, ¿y qué hacemos? Bretearlo. Así somos. Y si no lo trabajamos en el trabajo, lo trabajamos entonces en la mente, en el corazón, emocionalmente. Ese día, en lugar de estar me quedito en la casa, entonces me da por llamar a todo el mundo y pelearme con todo el mundo por celular. Pero es una cosa de que no puedo o no podemos descansar. Los animalitos descansan un montón, las vaquitas. Aquí yo creo que algunos tienen vaquitas, también pasan durmiendo, descansan. Un caballito, después de que hubo buen trote, ¿verdad? Hubo buen trabajo, ¿qué hace el caballito? Ocupa descansar. Vea que Dios mismo dijo, tampoco los animales van a hacer trabajo, déjenlos también descansar. Tenemos que parar a descansar para contemplar al Señor, pero también para recobrar fuerzas, para ser restaurados, para ser reanimados, para que Él tome la carga que he llevado toda la semana y Él pueda darme la suya, que es una carga liviana, porque dice que Él es humilde de corazón y lo que tiene para nosotros es gracia, es plenitud, es vida en abundancia. Pero eso lo encontramos si vamos delante de Él y si tomamos la decisión de parar. A veces creemos que cuando descansamos o paramos es tiempo perdido. Mentira. Dios está trabajando muchísimo en el momento en que yo decido parar. Ahí Él va a trabajar mucho en mí porque yo voy a estar de repente más sensible, más dispuesto. Voy a estar de repente más presto para escucharlo a Él, para contemplarlo y en mucho que Él va a estar trabajando, restaurando en mí para una nueva semana, para un nuevo día a comenzar. Pero es necesario que tomemos ese tiempo. Otro pasaje muy popular que quería que leyéramos porque sé que ustedes lo conocen y tiene que ver con el tema del descanso. Vamos a ir a Isaías capítulo 40, versos del 29 al 31. Por ahí alguien que tengo aquí al frente lo dijo la semana pasada cuando se bautizó. No le vamos a pedir que lo diga aquí, pero vamos a leerlo juntos. Isaías 40, del 29 al 31. Dice, Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas.
Darán el vuelo como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¿Cuándo qué? Cuando es el Señor el que nos fortalece, nos reanima, nos restaura en ese momento en que estamos cansados. Pero a veces estoy cansado y no voy a la fuente de descanso, sino que sigo en mí mismo, pulseándola, y ahí ando cargando y cargando y cargando, y un día exploto. O físicamente la espalda no me da más, o emocionalmente me desbordo, o espiritualmente me vengo abajo, porque no estoy descansando, teniendo un ritmo de descanso. Esto es un tema que para mí ha sido difícil de cumplirlo. Inclusive estas 2 semanas nos cambiamos de casa, imagínese usted, y yo hablando hoy de descanso, no aguanto la espalda, las manos, pero también tiene que ver un tema de corazón, mucho el corazón. A veces estamos cansados físicamente porque lo que estamos haciendo es desgastante, pero donde esté mi corazón, dice la Biblia, ahí está el tesoro. Y a veces basta con detenerse y enfocarme en Él, agradecer, contemplarlo a Él, soltar el control que nunca hemos tenido, pero que creemos que tenemos, y eso nos libera y nos empieza a dar descanso. Hay un dicho hay un refrán que mami siempre nos dice, y yo sé que ustedes lo conocen: el que mucho corre, pronto para. Ojo con el famoso fenómeno el fenómeno del quemado. Es esto de que llegamos a un punto donde hay retorno, pero el retorno es muy difícil. El burnout o el fenómeno del quemado es un fenómeno de cansancio absoluto, cansancio muy rudo, que regresar no es cuestión de un día ni de dos, es todo un proceso para que la persona retome porque se reventó. Es como cuando un carro hay que hacerle overhaul. No hay vuelta atrás, hay que soltar 1,5 millones, 2 millones, hay que hacerle ese overhaul porque si no el carro no camina más. Por ahí anda nuestro sistema también, tenemos que cuidarnos. Número 3, ¿qué más pasa cuando descansamos? ¿Qué más pasa cuando nos detenemos una mañana, una tarde, un día a la semana? Vamos a ver que también el Señor va a proveer para nosotros dirección. A Fabián le pasa que cuando está cansado, ya les conté, me vuelvo loco, ¿verdad? No sé ni dónde estoy y pierdo el enfoque fácilmente. Se me olvida para dónde iba. A veces, vean, Jer no está aquí, pero no me dejaría mentir. A veces yo salgo de aquí cansado, de cualquier lugar cansado, y yo empiezo a manejar en piloto automático. Yo siempre tengo un toque, yo salgo y siempre agarro para la derecha. Y él me dice, ¿para dónde va? De no sé, para la casa. Dice, pero esta no es la ruta. Ay, sí, es cierto. Y agarrar y dar vuelta. Y me pasa, pero un montón. Y a veces yo voy en el carro y la gente me dice, pero Fede, ¿no le servía más por esta calle? Sí, pero no sé ni dónde estoy. Yo voy en piloto automático porque estoy cansado. Cuando uno está cansado, muchas veces pierde el enfoque. Y no solamente hacia dónde voy físicamente hablando, sino que pierdo el enfoque de metas, pierdo el enfoque emocional, pierdo mi enfoque espiritual. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor para mí? ¿Qué estoy haciendo yo para Él? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cómo puedo honrarlo? ¿Cómo puedo llevar gloria a Él? Nos desenfocamos. Y adivinen quién es astuto y aparece ahí cuando estamos cansadillos. Jesús tenía ¿cuántos días de estar ayunando cuando llegó Satanás a tentarlo? En un periodo de 40 días de ayuno. El texto da a entender que al día 40 apareció Satanás. Pudiera ser que durante el proceso estuvo molestándolo, pero Jesús con hambre, probablemente cansado de un ayuno de 40 días, y llega Satanás a tentarlo. Si lo hizo con Cristo, ¿cuánto más no lo hace con Fabián y con todos nosotros? Cuando estamos cansados, ojo, va a llegar también Satanás a tentar, a golpear, y muchas veces estamos desenfocados, perdimos dirección, estamos reventados y nos da por donde más nos duele. Por eso ocupamos ese día, contemplar al Señor, recordar quién es Él, restaurarnos en Él y tomar de nuevo dirección hacia el siguiente paso. ¿Qué es lo que Él está haciendo? Si lo que estoy haciendo está en su voluntad y qué sigue para mi vida. Éxodo 33, del 12 al 14, dice así: Moisés dijo al Señor, tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo.
también me has dicho que te conozco por nombre y que cuento con tu favor. Pues si realmente es así, dime cuáles son tus caminos. Así sabré que en verdad cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo. Y en medio de un montón de preguntas de Moisés a lo Fabián, así como intenso, como Dios le dice, yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. Algo notó el Señor en Moisés que le dice, tranquilo, yo voy a ir con usted, yo lo voy a dirigir, yo lo voy a guiar y yo le voy a dar descanso. Tranquilo, papá, relájese. Yo veo ahí a Moisés, como dicen, vuelto loco, ¿verdad? Pero usted iba a ir con nosotros, ¿quién va a ir? ¿Y ahora qué va a pasar? Y vea que este es tu pueblo, ¿y qué vas a hacer? ¿Y cuándo te voy a ver? Tranquilo, tranquilo, yo voy a ir con usted y le daré descanso. En el descanso, Él también nos guía, encontramos dirección. Si yo no me detengo, si yo no paro, ¿cómo sé que estoy bien enfocado? ¿Cómo sé que voy en el camino correcto? Si me monto al carro y le doy gas parejo y nunca me detengo, pudiera ser que llegue un día, choco y me doy cuenta que estuve siempre en el camino equivocado. A veces nos pasa eso emocionalmente, en decisiones de vida, en decisiones financieras, decisiones espirituales. He estado en otra vía totalmente y no me detengo, no paro y no estoy siendo sensible a escuchar la dirección de Dios para el siguiente paso. No sé si logro expresar bien ahí la idea. Tenemos que parar también para eso, para reenfocarnos en caso de que estemos desviados. O que nos pase la de Moisés, estamos muy cansados y ya ni estamos conectando muy bien, estamos dudando del Señor, estamos aturdidos, estamos agobiados y el Señor nos dice, tranquilos, yo mismo iré contigo y te daré descanso, relájese. Romanos 12 del 1 al 2. Romanos 12 del 1 al 2. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Dice el texto que yo me ofrezca como un servicio, que yo me presente delante de Dios, que yo diga, aquí estoy, Señor, y que no me amolde al mundo. El mundo hoy nos dice, no pare. El mundo hoy nos dice, tiene que ponerle, porque si usted quiere hacer plata, tiene que bretear toda la semana y extra. Y uno ve videos de gente que dice, ¿cuál es no sé, cuáles son los consejos de un empresario? Y un día vi uno que decía, trabaje mientras todos duermen. El empresario, mientras todos descansan, está trabajando. El empresario que confía en el Señor descansa porque sabe que la provisión la da Dios, no el trabajo excesivo. Pero vea lo que nos mete el mundo. Parar, descansar es de vagos. Ojo con lo que hacemos el día de descanso, ¿verdad? Ojo. Pero es un asunto de que si paro, que si me detengo, si descanso soy un vago, soy un holgazán, no voy a salir adelante. No, el Señor mismo nos está poniendo una regla de descanso un día a la semana. Pare. No nos amoldemos a lo que el mundo nos ha metido de este asunto de productividad y andar en carreras y andar acelerado. No, no prosperamos por cuánto trabajamos, prosperamos porque es el Señor el que lo hace. Usted y yo podemos trabajar un montón de horas a la semana que si Dios no quiere prosperar, no prospera y punto. Porque es en Él en quien tenemos que confiar. Ahora, Él demanda de nosotros esfuerzo. Por eso nos dice, trabaje 6 días y descanse uno. Hay un esfuerzo, pero la confianza tiene que estar en Él, depositar en Él nuestra confianza. No nos amoldemos a lo que el mundo nos dice, sino transformemos nuestra mente, renovemos nuestra mente en el Señor. Y dice el texto, como promesa, como respuesta, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, esa que es buena, agradable y perfecta. Cuando renuevo mi mente, cuando no me amoldo al mundo actual, como me presento como sacrificio, cuando descanso en el Señor, Él guía mi vida
y me muestra cuál es su voluntad. Entonces, retomando, son 3 funciones de un montón que hay, ¿verdad? Que sobre el descanso. Hoy vimos 3, yo creo que hay otro montón. Una es contemplar al Señor, meditar en Él, honrarlo, glorificarlo, agradecerle. Otra es restaurarnos, recobrar fuerza, recobrar el ánimo. Y tercera tiene que ver con redirigir nuestra mirada a Él. Tiene que ver con que Él vuelva a establecernos, vuelva a ponernos en su camino, nos vuelva a dar dirección. Tiene que ver con reenfocarnos en su voluntad, no en la mía. Y antes de irnos, yo quisiera ir cerrando con algunos consejitos prácticos, algunas cosas que yo intento hacer, no les voy a hacer, no les voy a mentir, algunas de estas me cuesta cumplirlas a cabalidad, pero lo tengo ahí y constantemente me lo estoy ahí recordando. Y si no, Dios utiliza mucho ayer y a veces me dice, Fabi, hace ratito, no lo voy a descansar. Yo, ay, mira, sí tienes razón, ¿por qué tal día estás muy lleno ese día? No, para un toque. Y yo creo que también ella sabe que es que si no descanso, pego contra las paredes. Consejitos, yo creo que están ahí. Número 1, agendemos un día a la semana para descansar de verdad. Recuerde, descansar no es para andar peleando con los vecinos, no es para pelear con la familia, no es para pelear con el polvo de la casa, es para descansar, no es para pelear con el perro, con el gato, es descansar. Si un día completo no le da por un tema laboral o familiar, mediodía, por lo menos, que usted dice, voy a descansar. Número 2, diferenciar las actividades que son de trabajo de las que son de descanso, porque a veces, como decimos los ticos, nos disparamos en el pie. Yo digo, voy a descansar, pero ese día tuve que ir al súper, ese día tengo que ir al Riteve, ese día tengo que hacer este y este y este mandado, y a lo mejor son actividades que me cansan, que me drenan. Entonces, total, no descansé. Y tal vez usted está pensando, Fabián, pero si es el día libre, es el día de los mandados. Sí, pero entonces hágalos en la mañanita o en la tarde y por lo menos descanse 2, 3 horitas. Yo sé que eso sí puede hacerlo, ¿cierto? Sí se puede. Descansar diariamente en Dios, eso es aún más fundamental. Es un día a la semana para parar de todo trabajo, pero es diario el presentarme delante de Dios a recibir este descanso diariamente en el Señor. Todos los días Él va a estarnos fortaleciendo, dirigiendo, todos los días podemos contemplarlo, pero el día de descanso lo hacemos con más energía y con más enfoque, pero lo hacemos diluido todos los días también de la semana. Número 4, tener contacto con la naturaleza al menos una vez al mes. Aquí en Guapiles tenemos demasiada naturaleza. Si alguno de ustedes tiene una bici ahí, vaya, ande en bici por lo menos una vez a la semana, una vez al mes. Tenga contacto con la naturaleza tan linda que tenemos. Salga al patio, escuche los pajaritos, o cuando usted cruza el Surquí, trate de cruzarlo más consciente de la inmensidad de Dios que creó eso inmenso. Aquel que lo creó es más inmenso aún. Número 5, practicar el silencio cuando oramos. Orar no solamente es hablar. Orar también es detenernos y, como decía el pasaje, ya no dije nada, detenernos y reconocer que Él es Dios. También quedemos quietitos cuando oramos en silencio. 30 segundos, un minuto, un ratito. Señor, no quiero dirigir palabra alguna. Háblame si hay algo para mí hoy. Silencio, quieticos, callados, con un cafecito, no sé, un vasito con agua. Número 6, hacer al menos una vez al año un retiro de silencio, descanso, meditación. Ojo, no nos estamos metiendo en un asunto de chakras, de yoga y esas cosas. No es eso. Es una vez al año decir, mira, me voy a ir una mañana a un río. Pero papi, usted si se le mete el agua, ¿qué va a ir a hacer al río? Déjeme tranquilo, yo me voy a ir al río con el Señor. Usted se va al río, se lleva unos sanguchitos, deja el teléfono en la casa o lo deja en el carro para que nadie lo moleste, y durante una mañana tuvo un retirito de silencio, no vio gente, no vio el celular, descansó en el Señor y meditó. Y tal vez ese día usted lleva preguntas específicas para el Señor. Señor, te traigo 3 preguntas claves que no sé qué hacer. Y ese día, cuando estemos solos tú y yo, si está en tu voluntad, me encantaría que me las respondas. Eso es un retirito de silencio, de descanso, que uno puede hacer por lo menos una vez al año.
3 horas, 4 horas, un día, pero eso es necesario para soltar, ¿verdad? Carga. Bien, por ahí va la idea de lo que yo quería compartir con ustedes sobre el tema del descanso. Recordemos, el descanso es una demanda de Dios para nosotros. El descanso es un regalo de Dios para nosotros. Y el descanso es un tiempo donde Dios nos restaura, nos fortalece, nos redirige a su voluntad, mientras también le honramos y le contemplamos. Yo quiero leer para ustedes un pasaje y con esto cerramos hoy. Jeremías 6:16. Así dice el Señor: deténganse en los caminos y miren. Pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino y sigan por él. Así hallarán el descanso anhelado. Pero ellos dijeron: no lo seguiremos. Cuando yo leí este pasaje, la pregunta que me venía en mi corazón es: ¿tomaré yo el buen camino donde encontraré el descanso anhelado? ¿O seré como esos del texto que dicen: no lo seguiremos? Quiero tomar ese camino del Señor, ese camino de descanso donde voy a encontrar consuelo para mi vida, o de repente seguiré caminando por mis caminos que me llevan a más cansancio, más frustración. ¿Por qué no nos ponemos en pie y oramos? Hoy descanso en tu fidelidad. Padre, gracias. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que haces, Dios. Gracias porque nos has no solo demandado o mandado a descansar, sino que nos has ofrecido un verdadero descanso si tomamos la decisión de parar e ir a ti, Señor. Ayúdanos a descansar diariamente en ti, Señor, pero también ayúdanos a descansar semanalmente, apartar un tiempo a la semana para contemplar lo que has hecho, para contemplarte a ti, para agradecerte, para glorificarte, exaltarte. Pero también queremos, Señor, que en ese tiempo de descanso tú restaures nuestras vidas, tú nos hagas recobrar fuerza, Señor, tú nos reanimes. Y también queremos que nos guíes constantemente. Si llegamos a ti cansados, desenfocados, heridos, queremos, Señor, que tú nos sanes, que tú, Dios, nos des fuerzas y nos permitas también encontrar de nuevo el camino, de nuevo enfocarnos, de nuevo, Señor, dirigirnos hacia tu voluntad. Te damos gracias, Padre, por esto que nos has enseñado y retado esta noche. Te pedimos que nos ayudes a ponerlo en práctica, Señor, que no solo quede en nuestra imaginación o nuestra memoria, sino que lo llevemos a la práctica. Te damos gracias por esto. Señor Jesús, en tu nombre oramos. Amén.